Roberto Yepes, está, hablando con nosotros, con este programa Patagonia Obrera desde Venezuela. ¿Es así, Roberto? ¿Nos escuchás? Sí, sí, los escucho sin claridad. Bueno, ¿qué tal? Te enviamos un saludo primero internacional, aquí desde el sur de la Argentina, y desde ya que estamos un poco con lo que es la crisis política que está atravesando tu país y todo lo que tiene que ver con la situación de Venezuela, ¿no? Para lo que importa Venezuela desde el punto de vista político y los acontecimientos que están pasando con el gobierno de Maduro. No sé si nos podés un poco explicar qué es lo que está pasando en estas horas allí por Venezuela. Bueno, realmente digamos la situación por aquí en Venezuela no se está viendo tan drástica como se está viendo desde otros países, en particular es la preocupación que sienten allá en Argentina. Mi hija anda por esos lados ahorita de Río Gallego y anoche me preguntó, muy preocupada, qué era lo que había pasado. Y así han ocurrido, digamos, con otros familiares. Pero el tema, sí, en efecto, digamos, hubo una decisión que toma, digamos, el CJ, que está bajo control del Ejecutivo. O sea, eso de separación de poderes públicos, aquí realmente, digamos, es una soberana falacia. El TCJ, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, actuó, no lo dicen exactamente, y quizás no lo dirán, pero actuó con una decisión que implicaba, o con dos decisiones que implicaba de alguna manera colocar en ilegalidad a la Asamblea Nacional. Uh-huh. La Asamblea Nacional, recordemos, fue para diciembre del 2015, fue barrida por la oposición de derecha, con exactamente, digamos, las 2/3 partes de lo cual llegaba un poder de veto terrible para el gobierno de Maduro. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha mantenido, digamos, un enfrentamiento con respecto a la Asamblea, y la Asamblea también con respecto, digamos, al gobierno de Maduro, durante todo este año 2016 que pasó y en el transcurso del 2017. O sea, hace una pelea tradicional. Ahora, todo esto, o sea, la gente se escandaliza porque evidentemente, digamos, con la decisión del TCJ se coloca a modo casi de autogolpe el gobierno de Maduro. Sin embargo, Maduro ayer salió, o sea, quiso decir que él ni se había enterado, digamos, de lo que había ocurrido. El hecho cierto es que hubo, después de la decisión tomada por el TCJ el miércoles en la noche, el jueves la opinión mundial, todos los países de alguna forma interesados, tanto integrantes de la OEA que estaban interesados, digamos, por la guerra democrática hacia Venezuela, como potencias y países grandes, pues, de envergadura en el mundo, se preocuparon por la decisión tomada. Son dos decisiones, una que tiene que ver con la posibilidad de quitarle el fuero que como diputados tienen los diputados de la Asamblea Nacional, bajo el criterio de traición a la patria, por haber solicitado desde la Asamblea Nacional la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. O sea, es obvio que hay evidentemente una posición de arrastre ante el imperialismo por parte, digamos, de estos diputados de la oposición. Pero o sea, el TCJ quiso ir más allá y tratar de buscar, digamos, una caución legal que permitiera quitarle el fuero y eventualmente, digamos, poner los precios. Roberto, y la otra decisión, ¿sí? Sí, no, te escuchamos, sí. Y la otra decisión que toma el Tribunal Supremo de Justicia tiene que ver con, por así decirlo, ya la incapacidad de que la Asamblea Nacional siga dando medidas y que de aquí en adelante sea el Supremo de Justicia quien se encargue de las atribuciones que la Asamblea Nacional tiene
tiene planteadas o tiene convenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Roberto, eso es. Y todo esto se da también, si nos podés explicar, también otra situación muy grave de Venezuela, que es la propia desorganización económica que tiene el país, esto que ha llamado el propio presidente Maduro como guerra económica, en cierto sentido, que tiene que ver con, por un lado, la galopante inflación que existe allí en los precios, que tiene que ver también con la desvalorización de los salarios de los trabajadores venezolanos, pero también por el otro lado con la escasez de productos de primera necesidad. De hecho, también en el último mes todo este evento que ha habido también de confiscaciones y para las propias panaderías de algunas ciudades muy importantes de tu país. ¿Cómo se esta situación, digamos, desde el punto de vista económico de Venezuela hoy? Sí, en efecto, la situación de la economía del país está pasando por nosotros decimos que quizás sea el peor momento desde la época de la independencia, ¿sabes? Los 1800 y tantos. ¿Ya? Lo único que demuestra eso, más que la famosa inventada guerra económica que plantea Maduro, que plantea el gobierno bolivariano, es una crisis profunda, bancarrota del capital, que está ya esencialmente, digamos, en 2008, con la bancarrota mundial. De alguna forma se sorteó, tanto por el volumen de las reservas acumuladas, los altos precios que se traía del petróleo, pero cuando precisamente en el 2008 cae por primera vez fuerte, de $140 a menos de 40, a finales de 2008, ya se resiente la economía venezolana y de alguna forma logra mantenerse o sobrevivir a costa de una recuperación posterior del precio, que llegará, digamos, a los $100 a finales de 2011, pero que hubo un fuerte endeudamiento por parte de la República para poder mantener, digamos, los compromisos que desde el gobierno bolivariano se tenían ya asumidos con la situación. O sea, el salvataje al capital en crisis, al capital en bancarrota en Venezuela, una norma, por eso, digamos, del gobierno de Chávez y continúa con el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro, digamos, recibe las condiciones, en esas condiciones al país, de paso lo recibe como una crisis política, pues Maduro apenas gana por una miseria de votos con respecto, digamos, al candidato de la oposición de derecha, pero ha logrado mantenerse. ¿Y cómo ha logrado mantenerse? Bueno, por medio manteniendo los convenimientos que se tenían, digamos, con los factores de la burguesía nacional e internacional. Y Roberto, en este cuadro de crisis política, crisis económica muy aguda que vive Venezuela, ¿cuál es el nivel de reacción o de movilización que tienen las masas? ¿Cómo están influyendo los movimientos de las masas, de los trabajadores, los sindicatos, los partidos, etcétera? La situación es bastante complicada porque el tema político divide, digamos, a las masas. Ahora, hay un sector mayoritario que pudiera decirse que aún se mantiene del lado del chavismo, mucho, digamos, por las convenciones, por la cooptación con el populismo que se ha mantenido, por esta dependencia, por ejemplo, digamos, con las bolsas o cajas CLAP que llaman ahora, que son alimentos, son un grupo de alimentos que llegan con muy poca frecuencia, pero finalmente llegan, que comparativamente con los precios similares en el mercado, vienen siendo, digamos, casi a un 10% de su valor. Entonces hay una dependencia de la gente, más que todo, por la misma situación que vivimos, a tratar, digamos, de mantener esos poquitos beneficios y preocuparse más, digamos, por ello, o sea, por buscar los alimentos, por tratar de conseguirlos en la forma en cómo se pueda, y de preocuparse menos por el tema político. De por sí, digamos, la oposición de derecha tiene muy poco riengambre
dentro dentro del chavismo, pero dentro de este chavismo sí se ha dado pues como una posición de decantación hacia lo que se ha llamado, digamos, un chavismo crítico. Un chavismo crítico que en algunas partes, en algunos sitios es muy crítico y ha roto, digamos, con el chavismo del gobierno, pero en otros es muy crítico también, pero sin llegar, digamos, a ese nivel de ruptura. Entonces los sectores populares eventualmente, digamos, siguen estando, digamos, en ese lado del chavismo. Si hubiera una elección popular ahorita, de cualquier índole, o sea, de cualquier nivel, el chavismo no gana por ninguna parte. Ahora, ¿ganaría la oposición de derecha? La respuesta sería cuestionable. Bueno, hay una indiferencia, digamos, con respecto, digamos, a la oposición de derecha. La oposición de derecha no tiene calle. Indudablemente. Ver hoy, ¿cómo? Que indudablemente, Roberto, ahí está uno de los grandes problemas para los trabajadores de Venezuela y también de Latinoamérica, ¿no? Frente a estas crisis que no son nacionales por sus características, sino que son parte, como vos decías, de una crisis más integral que tiene que ver con el lugar de Sudamérica en el mundo. Que bueno, que seamos los trabajadores los protagonistas de dictar la salida de estas crisis, ¿no? Claro. Nosotros, Roberto, ahora no tenemos más tiempo, pero sí no dejamos de agradecerte mucho este panorama que nos has hecho de Venezuela. No sé si quisieras agregar algo más. Sí, quisiera una pequeña cosita porque es para darle más bien el sentido de la división que ocurre. O sea, realmente, digamos, todo el interés, o toda la consecuencia de esta división del TCJ es la necesidad del gobierno de salir, o sea, de buscar divisas como sea. Y entonces tiene planteado, digamos, una serie de empresas mixtas en el sector petrolero y en el sector de la minería, donde, o sea, que la Asamblea Nacional es la que decide, dice si eso va o no, y que bueno, o sea, previamente el TCJ le dijo que ella se encargaba de aprobárselo. O sea, eso no fue tocado, pues, luego del recule que hubo anoche en la madrugada, esta madrugada, porque sigue siendo, digamos, lo interesante, que es necesita endeudarse más, necesita llegar a acuerdos leoninos con transnacionales y monopolios de Trump para poder, digamos, tener un ingreso de divisas que le permita seguir pagando la deuda. O sea, ese es en dos platos lo que está detrás de estas medidas, lo que está de trasfondo en esta decisión que toma el TCJ. Tratar, digamos, de hacer más ruido, pero con muy pocas nueces, o sea, buscando la oposición. Bueno, Roberto, esa es la parte importante que hay que darle relevancia. Seguiremos. Bueno, gracias a ustedes. Aprovecho también un momentico para agradecerle, digamos, a los compañeros de allá de Río Gallego, como te digo, que me están atendiendo muy bien a mi hija, en particular a Dora, y bueno, por aquí disponibles para cualquier momento, digamos, en que quieran de nuevo enterarse de algo más. Así es, seguiremos analizando qué es lo que está sucediendo en Venezuela, así como en todas partes del mundo. Un abrazo te enviamos desde Patagonia Obrera. Igual, un abrazo fuerte para todos ustedes. Hasta luego.